Era el 1 de marzo de 2018, una noche fría y sin estrellas. En una pequeña ciudad del norte de Estados Unidos, donde la vida parecía seguir la monotonía de un día tras otro, la desaparición de Emma Walker se convirtió en un hito, no solo por el dolor que causó, sino por la sombra que proyectó sobre la comunidad. Emma era una joven de 22 años, estudiante de psicología, apasionada por su carrera y con una vida social activa. Su rutina estaba marcada por una combinación de estudios, un trabajo a medio tiempo en una cafetería local y encuentros con amigos. Sus padres, divorciados desde hacía años, se habían ido distanciando poco a poco, y ella vivía sola en un modesto apartamento en el centro de la ciudad, cerca de la universidad. Esa noche, como muchas otras, Emma fue al parque después de 1979 terminar su turno en el trabajo. Solía caminar hasta allí para respirar aire fresco y reflexionar sobre los dilemas del día. El parque, grande y arbolado, había sido siempre un lugar seguro para ella, donde podía perderse en sus pensamientos. Nunca imaginó que esa noche, en un paseo tan simple, sería la última vez que sería vista. El caso de Emma Walker se clasificó rápidamente como desaparición, pero con el tiempo, a medida que pasaba el reloj y la ciudad se inquietaba, lo que parecía un caso simple se transformó en algo más oscuro, con una red de misterios que pocos lograron desentrañar. No tenía enemigos conocidos, no había motivos evidentes para su desaparición. Su vida, a ojos de la comunidad, parecía normal, tal vez incluso bendecida por una inteligencia inusual y una personalidad encantadora. Sin embargo, a medida que pasaba el tiempo, surgieron interrogantes sobre lo que realmente sucedía en las sombras de esa aparente tranquilidad. La investigación comenzó de manera rutinaria, con búsquedas por los alrededores e interrogatorios a los amigos más cercanos de Emma. Nada indicaba que ella estuviera involucrada en algo o alguien que pudiera haber causado su desaparición. Su última conversación, la noche anterior, había sido con una amiga de toda la vida, en la que Emma mencionó un encuentro importante, pero sin entrar en detalles. Los mensajes intercambiados entre ellas, que la amiga entregó a la policía, mostraban solo frases normales y sin señales de alerta. Sin embargo, había algo inquietante en los registros de llamadas de Emma. La última llamada fue a un número desconocido, a las 23:52, solo minutos antes de desaparecer. Esa llamada, que más tarde se consideraría un punto crucial en la investigación, no fue atendida. Un misterio se formaba, algo invisible, una presencia que se insinuaba, pero que nadie lograba ubicar. ¿Quién habría llamado a Emma esa noche? Y lo más importante, ¿por qué no respondió? Las investigaciones se profundizaron y pronto comenzaron a surgir rumores que contradecían la imagen impecable de Emma. Amigos y conocidos comenzaron a abrirse, revelando aspectos de su vida que, hasta entonces, estaban ocultos bajo capas de silencio y negados por todos. Algunos hablaron de encuentros secretos, otros de relaciones no oficiales, con personas que no formaban parte de su círculo habitual. Y lo más perturbador de todo, surgieron informaciones sobre una figura enigmática, un hombre desconocido en 1900. La ciudad, que, según relatos vagos, había sido visto en su compañía en las últimas semanas. Su nombre era Lucas Thorne. Era un hombre de 32 años, con un historial de comportamientos inestables y un pasado que incluía varias acusaciones de estar involucrado en actividades delictivas, pero nunca pruebas concretas que lo llevaran a una condena. Llegó a la ciudad meses antes de la desaparición de Emma, estableciéndose como un forastero, alguien que se mezclaba fácilmente con la comunidad sin levantar sospechas. Su comportamiento fue descrito como carismático, pero con una extraña aura de desconfianza, que algunos, los más perceptivos, pronto notaron. A medida que la investigación avanzaba, el foco se centró en Thorne,
Se le empezó a ver con más frecuencia en los alrededores del apartamento de Emma y en otros lugares que ella solía frecuentar. Algunos testigos dijeron haberlo visto salir de su apartamento poco después de la desaparición, pero él negó cualquier implicación y proporcionó una coartada que parecía convincente, una historia detallada sobre dónde había estado la noche de la desaparición. Sin embargo, algo no encajaba. La policía descubrió que él mintió sobre varios detalles de esa noche y pronto se convirtió en el principal sospechoso. Mientras las investigaciones se intensificaban, más personas comenzaron a cuestionar lo que realmente había ocurrido esa fatídica noche. La desaparición de Emma no parecía un simple accidente, sino algo premeditado, planeado, con la paciencia de un cazador. Las piezas del rompecabezas no encajaban de manera sencilla. La tranquila vida de una joven estudiante, llena de promesas y expectativas, se chocaba con la siniestra realidad que se iba descubriendo, pieza por pieza, detrás de cada mentira y omisión. A medida que pasaban los días, la sensación de que Emma Walker estaba en algún lugar, fuera de vista, pero aún presente, se apoderaba de la ciudad. No había cuerpos, no había rastros claros, pero había una creciente presencia de terror. Un silencio profundo que se instalaba donde antes solo había normalidad. Y fue en ese silencio donde el verdadero misterio de la joven desaparecida comenzó a tomar forma. A medida que la investigación avanzaba, comenzaba a surgir una imagen más compleja de Emma Walker. Hasta ese momento, había sido vista por todos como una joven dedicada, seria y aplicada, completamente centrada en su carrera. Sin embargo, al profundizar en su vida personal, se descubrió una historia diferente. Emma había llevado una vida doble, una que no se veía a simple vista, pero que se iba revelando lentamente a través de entrevistas con amigos cercanos, compañeros de trabajo y familiares. Al principio, muchos la describían como la chica modelo, una estudiante brillante que sacrificaba su tiempo libre para enfocarse en sus estudios. Pero a medida que los testimonios comenzaron a acumularse, la imagen de Emma empezó a desmoronarse. Sus amigos más cercanos revelaron que, aunque siempre fue amable y generosa, en ocasiones se mostraba distante y evasiva. A veces llegaba a desaparecer por días sin dejar rastro, sin dar explicaciones claras de dónde había estado. Otros, sin embargo, aseguraron que Emma tenía una vida social activa, llena de fiestas y encuentros con personas que no formaban parte de su círculo habitual. Amigos desconocidos que comenzaban a ser cada vez más frecuentes. Una amiga cercana, Laura, fue quien destapó los detalles más oscuros de la vida de Emma. Según Laura, Emma había comenzado a salir con un hombre misterioso poco tiempo antes de su desaparición. Aunque no sabía su nombre completo ni su origen, Emma le había hablado de él de manera vagarosa. No se trataba de un compañero de clase ni de alguien conocido en la ciudad, lo que generó inquietud en Laura. A pesar de las advertencias de Minatensis, sus amigos, Emma parecía atraída por el enigma que representaba este hombre. Era evidente que, al igual que muchos jóvenes, Emma había caído en la fascinación de un extraño, alguien que le ofrecía lo que otros no podían: misterio, emoción y riesgo. Paralelamente a la figura de Emma, otro personaje comenzó a ocupar un espacio importante en la investigación: Lucas Thorne. Con 32 años, Lucas era un hombre de aspecto atractivo y una presencia inquietante, con una habilidad innata para atraer a las personas a su alrededor. Descrito por algunos como carismático, por otros como manipulador, Lucas parecía tener todo bajo control, pero su pasado estaba lleno de sombras. Había llegado a la ciudad poco tiempo antes de la desaparición de Emma, sin dejar claro de dónde venía ni qué lo había traído a este pequeño pueblo. Su comportamiento, en principio, era el de alguien que simplemente quería comenzar de nuevo, lejos de su pasado.
Sin embargo, conforme la investigación se adentraba más en su vida, los detalles sobre él comenzaban a ser cada vez más turbios. Había sido conocido en otras ciudades por su historial de relaciones inestables, algunas de las cuales habían terminado de manera abrupta. Las fuentes indicaban que Lucas había sido sospechoso de estar involucrado en varios incidentes violentos en su juventud, pero nunca había sido procesado por falta de pruebas contundentes. Este historial sembraba dudas sobre su integridad y, sobre todo, sobre su conexión con la desaparición de Emma. A pesar de ser un hombre encantador y elogiado por su manera de tratar a los demás, había algo en su mirada que desconcertaba a quienes lo conocían. Algunos describían su comportamiento como peculiar, a menudo guardando silencio cuando se le hacía preguntas directas sobre su pasado, o desviando las conversaciones hacia temas ambiguos. Lucas nunca habló abiertamente de su vida anterior y, en muchas ocasiones, cuando se le mencionaba su pasado, cambiaba rápidamente de tema, como si temiera algo. La policía pronto descubrió que Lucas y Emma se conocían desde hacía más de 3 meses. Habían sido vistos juntos en varias ocasiones en lugares apartados de la ciudad, y una fuente anónima reveló que, en las últimas semanas, antes de la desaparición, Emma había comenzado a pasar más tiempo con él, incluso dejando de asistir a algunas clases para estar con él. La figura de Lucas comenzó a ser vista como un eje central en la trama. Sin embargo, al ser interrogado por las autoridades, su comportamiento parecía calmo, controlado, como si nada pudiera desestabilizarlo. Sus respuestas eran siempre coherentes, sus movimientos no dejaban pistas, y su presencia no despertaba sospechas inmediatas, aunque la sensación de que estaba ocultando algo se iba intensificando. Las contradicciones comenzaron a aparecer cuando la policía verificó las cámaras de seguridad cercanas al parque donde Emma había desaparecido. En los registros se podía ver a Lucas caminando hacia la zona donde la joven había sido vista por última vez, pero las cámaras no mostraban su salida. Él alegó que había estado esperando a Emma, pero las imágenes no lo confirmaban. A medida que los investigadores recababan más información, las piezas del rompecabezas parecían encajar, pero siempre había un elemento de duda, algo que no terminaba de completarse. El conflicto se intensificaba a medida que las entrevistas y los testimonios arrojaban más preguntas que respuestas. Por un lado, la gente que conocía a Emma, en su mayoría, la veía como una persona íntegra, que no se mezclaba con malas influencias. Sin embargo, aquellos que compartieron momentos más privados con ella comenzaron a revelar que había algo más, una vulnerabilidad oculta que la hacía susceptible a caer en las garras de un hombre como Lucas. Por otro lado, Lucas continuaba, con su fachada de calma, siempre evasivo, siempre inalcanzable. Había algo en su comportamiento que lo hacía parecer ajeno a la investigación, como si todo le fuera indiferente. A medida que las piezas del caso se iban entrelazando, el misterio se volvía más denso. Las conexiones entre Emma y Lucas se hacían más evidentes, pero las pruebas directas seguían siendo escasas. Lo que parecía una historia de atracción peligrosa se transformaba en un juego de engaños y manipulaciones, donde cada palabra dicha por Lucas podía tener un doble sentido, y cada paso de Emma parecía estar calculado para encubrir algo más. El conflicto entre los dos personajes era innegable, y la investigación parecía estar al borde de una verdad oculta que, de ser revelada, podría destapar algo mucho más oscuro de lo que se había imaginado. La investigación comenzó a tomar un ritmo frenético. Cada nueva pista, cada pequeño detalle, parecía agregar más incertidumbre a la ya compleja desaparición de Emma Walker. A medida que los investigadores profundizaban, los elementos que parecían meras coincidencias se convertían en piezas clave de un rompecabezas cada vez más oscuro. Las imágenes de las cámaras de seguridad cercanas al parque, donde Emma fue vista por última vez, proporcionaron las primeras pruebas contundentes. En las grabaciones
Se veía a Emma caminando sola hacia el parque, pero no había imágenes de su salida. Sin embargo, lo que realmente llamó la atención de los investigadores fue la presencia de Lucas Thorne en las grabaciones. Aunque no aparecía en el mismo tramo de tiempo que Emma, su figura apareció brevemente en la pantalla, cruzando la misma zona minutos antes de la desaparición. Sin embargo, lo más perturbador no era solo su presencia, sino que las imágenes mostraban un cambio repentino en su comportamiento. Mientras cruzaba por la calle, su mirada, fija y vigilante, daba la impresión de que estaba esperando a alguien, o más bien, siguiendo a alguien sin ser visto. Con las imágenes de las cámaras de seguridad, comenzaron a surgir transacciones bancarias sospechosas. Se descubrió que Emma había realizado una transferencia de dinero significativa horas antes de su desaparición, algo que nunca había hecho en su rutina habitual. La transferencia fue enviada a una cuenta vinculada a una empresa registrada a nombre de Lucas. Esto, que parecía ser solo una simple coincidencia al principio, ahora tomaba una dirección inquietante. ¿Por qué Emma le había enviado dinero? ¿Qué tipo de relación había entre ambos que justificara tal acción? La tensión aumentó cuando comenzaron a aparecer mensajes en el teléfono móvil de Emma, mensajes que no se habían detectado antes. Intercambiados con Lucas en las horas previas a su desaparición, los mensajes eran breves, pero muy sugestivos. Emma le había enviado una última frase a Lucas. ¿Estás seguro de que esto es lo que quieres? La respuesta de Lucas fue críptica. Lo que quiero, ya lo tengo. Solo te estoy esperando. Las autoridades no tardaron en darse cuenta de que esas palabras no solo representaban una amenaza indirecta, sino que también implicaban una relación mucho más profunda y turbia de lo que inicialmente se pensaba. Lucas, al principio, había cooperado con la investigación de manera ejemplar. Su álibi era sólido. Había pasado la noche en su apartamento, según su testimonio, y había mantenido una serie de conversaciones telefónicas con amigos que lo respaldaban. Sin embargo, al someterlo a una investigación más profunda, comenzaron a surgir inconsistencias en sus declaraciones. Pequeños detalles que no coincidían, que no encajaban con lo que los testigos y las pruebas mostraban. Primero fue su ropa, que en las entrevistas iniciales parecía estar perfectamente limpia, pero que en una inspección más cercana, después de un pequeño error en su respuesta, comenzó a mostrar manchas de sangre que no podía justificar. Cuando la policía inspeccionó su casa, el hallazgo de una chaqueta vieja con restos de sangre en el bolsillo provocó una nueva ola de sospechas. A medida que las investigaciones avanzaban, los vecinos de Lucas comenzaron a reportar comportamientos extraños. Algunos afirmaron haber visto a Lucas en su jardín en las primeras horas de la mañana, justo después de la desaparición de Emma, manipulando algo que no pudieron identificar. Un vecino, que había vivido en el área durante años, describió haber notado un olor fuerte y penetrante a gasolina proveniente del jardín de Lucas. Además, alguien vio que Lucas había cubierto rápidamente un área del jardín con tierra, como si estuviera tratando de ocultar algo. Los testigos afirmaron que el comportamiento de Lucas había sido claramente inusual, especialmente teniendo en cuenta que nunca había mostrado interés por el mantenimiento de su jardín. La familia de Emma, mientras tanto, se encontraba atrapada en un torbellino emocional. La madre de Emma, una mujer de carácter fuerte, pero ahora devastada, vivía un calvario diario, entre la espera angustiante de alguna noticia y las crecientes sospechas sobre la conexión de Lucas con la desaparición de su hija. Cada vez que había una nueva revelación, cada vez que se descubría algo más sobre las circunstancias del caso, la esperanza se desvanecía un poco más, dejando solo el vacío de la incertidumbre. El punto de inflexión llegó cuando los investigadores se enfocaron en el jardín de Lucas, específicamente en un área que había sido recientemente alterada. Un equipo de forenses fue llamado para realizar una inspección minuciosa, y lo que encontraron cambió el curso de la investigación.
En el mismo lugar donde se había detectado el olor a gasolina, descubrieron que el suelo había sido removido recientemente. Los expertos comenzaron a excavar y pronto encontraron lo que buscaban: restos carbonizados que, aunque parcialmente destruidos por el fuego, contenían vestigios de objetos personales de Emma. Entre los escombros se encontraron pedazos de ropa que pertenecían a ella, y el equipo de forenses identificó huellas de lo que parecía ser un intento de incinerar a la víctima. La atmósfera de la investigación se volvió densa, casi insoportable. Los investigadores, ahora convencidos de que Lucas tenía algo que ver con la desaparición de Emma, redoblaron sus esfuerzos para reunir pruebas. Mientras tanto, la comunidad estaba en shock. Las sospechas, que antes eran solo conjeturas, ahora se estaban convirtiendo en certeza. Los amigos de Emma, la familia, todos se enfrentaban a la cruda realidad. Alguien a quien habían conocido y aceptado en su círculo de confianza estaba involucrado en algo mucho más siniestro de lo que podrían haber imaginado. La tensión alcanzó su punto máximo cuando Lucas, ante las pruebas acumuladas, finalmente mostró signos de angustia. Su fachada de calma comenzó a desmoronarse, pero ya era demasiado tarde. Las pruebas eran irrefutables y la policía estaba más cerca que nunca de desvelar la verdad detrás de la desaparición de Emma Walker. Finalmente, armados con una orden de registro, realizaron una búsqueda completa en la propiedad de Lucas Thorne. Durante días, las pruebas habían estado apuntando en su dirección y cada paso había sido cuidadosamente dado para evitar que el culpable escapara. A pesar de su fachada calmada y su aparente cooperación, el comportamiento de Lucas había revelado más de lo que él quería que se supiera. La búsqueda en su propiedad era ahora la última oportunidad para exponer la verdad de una vez por todas. El jardín, aquel mismo lugar en el que se había detectado el olor a gasolina, fue donde los agentes se concentraron inicialmente. Cavaron profundamente, removiendo la tierra y despejando la capa superficial con cuidado. Al principio, parecía ser otro terreno común, pero pronto la excavación reveló lo que todos temían encontrar: restos humanos carbonizados, despojados de casi toda su identidad, pero identificables por los objetos personales que estaban entre las cenizas. Entre los restos se encontraron piezas de ropa que coincidían con las pertenecientes a Emma y un colgante con una inicial grabada, un regalo de su madre, que la víctima había recibido cuando era niña. La evidencia era irrefutable. A medida que continuaban con la excavación, otros objetos fueron emergiendo. Una pequeña caja de madera, rota y chamuscada, que contenía fotografías de Emma y Lucas. También se hallaron trozos de un teléfono móvil, cuya pantalla estaba destrozada, pero que aún guardaba una tarjeta SIM con mensajes recientes. Las pruebas eran incontestables. Emma había sido cruelmente asesinada, y el intento de Lucas por destruir las pruebas era evidente. En los bordes de la zona excavada, el suelo todavía estaba caliente, lo que indicaba que había sido recientemente alterado para ocultar la verdad. Lucas, al darse cuenta de que el cerco se cerraba a su alrededor, intentó dar una última defensa, desesperada. Durante el interrogatorio final, comenzó a soltar historias absurdas, tratando de desviar la atención hacia otros culpables, inventando relatos sobre encuentros con otras personas en la noche del crimen. Habló de una supuesta pelea que había tenido con Emma, intentando justificar sus acciones, pero sus relatos eran inconsistentes y carecían de detalles específicos. Intentó poner la culpa sobre ella, sugiriendo que Emma había estado involucrada en actividades peligrosas que la llevaron a un destino trágico, pero todo sonaba a una patética excusa para evitar asumir su responsabilidad. La policía, que había seguido el caso desde el principio, no necesitó más pruebas. Las historias de Lucas no coincidían con las pruebas forenses y las declaraciones de los testigos. Su culpabilidad era evidente, y al final,
su fachada de calma se rompió por completo. Fue arrestado y llevado a juicio, donde enfrentó cargos de asesinato premeditado, destrucción de pruebas y manipulación. La resolución llegó cuando el jurado, tras semanas de deliberación, emitió un veredicto unánime de culpabilidad. La condena fue severa. Lucas Thorne fue sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. En el juicio, sus intentos de justificar sus actos ante el tribunal fueron recibidos con desprecio, y las víctimas de sus mentiras, como la familia de Emma, finalmente tuvieron la oportunidad de escuchar la verdad de sus propios labios. El horror de sus acciones quedó expuesto para siempre. La historia de Emma terminó en una mezcla de tristeza y alivio para su familia. La madre de Emma, aunque rota por la pérdida de su hija, encontró algo de consuelo al saber que la verdad había salido a la luz y que su hija no sería olvidada. Sabía que no podría recuperar lo que había perdido, pero al menos podría darle a Emma la paz que merecía. La familia de la joven pudo, finalmente, poner a descansar el dolor, aunque el vacío dejado por la tragedia nunca desaparecería completamente. Por otro lado, Lucas Thorne, quien había sido un hombre aparentemente encantador, que manipuló a todos a su alrededor, enfrentó las consecuencias de sus actos. Su destino, marcado por la cárcel, era ahora el testimonio de cómo las elecciones y los secretos oscuros de ambos personajes habían llevado a este final trágico. Emma, una joven que parecía tener un futuro brillante, y Lucas, un hombre cuya fachada de hombre perfecto había ocultado sus monstruosos actos, fueron arrastrados por sus propias decisiones hacia un desenlace inevitable. El caso dejó una huella imborrable en la comunidad. Los residentes de la pequeña ciudad, que alguna vez habían vivido tranquilos en su aparente normalidad, ahora enfrentaban la cruda realidad de que el mal no siempre viene en formas evidentes. Las preguntas sobre la confianza, el amor y las apariencias quedaron en el aire, mientras los recuerdos de Emma, la joven brillante y llena de vida, se unían a la memoria de la tragedia que había marcado su existencia. La historia se cerró con la certeza de que, aunque la justicia había sido hecha, las cicatrices emocionales de todos los involucrados continuarían siendo parte de sus vidas para siempre. Las elecciones que tomaron, las decisiones impulsivas y los secretos guardados por tanto tiempo habían llevado a un final oscuro, y no había forma de deshacer lo que se había hecho. Sin embargo, al menos la verdad había prevalecido, y la familia de Emma pudo finalmente cerrar un capítulo con la esperanza de que su hija sería recordada por la persona que fue, no por la víctima que se convirtió.